Una vez más, junto a ustedes para continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos ya al capítulo 18 de este fascinante libro de Apocalipsis. En el capítulo anterior, el capítulo 17, estuvimos estudiando cómo la Triple Alianza se une para dominar el mundo, cómo las 10 naciones más poderosas del planeta se unen para apoyar a este poder político religioso que se llama en Apocalipsis 17 Babilonia. El capítulo 17 terminaba con el juicio de esas naciones que después que le dan su apoyo, les retiran el apoyo a este poder. Pero ahí no terminan las cosas. El capítulo 18 es la continuación de lo que se interrumpió en el capítulo 17. Recordemos que la división de capítulos no es una división natural, una división que se hizo muy posterior a cuando se escribió la Biblia para facilitar encontrar los diferentes textos o pasajes interesados en estudiar. Así que el capítulo 18 es la continuación de lo que dejamos en el capítulo 17. Ahora vamos a ver detalles muy específicos del juicio de Dios contra esa Babilonia. Cómo Dios comienza a juzgar. Y lo que vemos en el 18 va a continuar en el 19. Así que estos capítulos son fascinantes, son extraordinarios, porque si bien es cierto que se ve cómo estos poderes políticos religiosos se unifican para dominar el mundo, también se ve la forma como Dios va a proteger a su pueblo, a proteger su verdad, a esparcir el evangelio, pero también cómo Dios va a juzgar a los que se han opuesto a la predicación clara del mensaje de Dios. Les invito a que juntos exploremos el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Este capítulo lo hemos titulado El juicio a la unión de iglesias en Apocalipsis. Cuando hablamos de la unión de iglesias nos referimos a la terminología que aparece en el capítulo 17, Babilonia. Babilonia en Apocalipsis no es la Babilonia literal a la que hace referencia el Antiguo Testamento, sino en Apocalipsis ya no existía. No existía Babilonia, había sido destruida. Por lo tanto, es un símbolo. ¿Y de qué es símbolo? De las iglesias que se unen juntamente con el poder político para dominar el mundo. A eso hace alusión Apocalipsis cuando se refiere a la expresión Babilonia. En el capítulo 18 se describe el juicio de la Babilonia del tiempo del fin en un detalle mucho más amplio que donde nos dejó el capítulo anterior. Explica cómo este sistema religioso apóstata del tiempo del fin llega finalmente a dejar de existir. El concepto de Babilonia en el Nuevo Testamento, específicamente la Babilonia del tiempo del fin, tiene sus raíces en el rol de la antigua Babilonia. La desinencia de la palabra Babilonia significa la puerta del Dios, la puerta de Dios. Aunque en la aplicación Babilonia tiene otra explicación adicional a la terminología del origen de la desinencia de la palabra. Tenemos también una explicación semántica, que ya la hemos explicado en capítulos anteriores, que es de dónde viene su origen, de Babel, donde hubo confusión. Entonces, por aplicación, además de significar literalmente la puerta de Dios, Babilonia es un símbolo de engaño y de confusión. Así se utiliza en la aplicación que se le da a Babilonia. Así que Babilonia es un poder religioso político que se opone a Dios y que oprime al pueblo de Dios al unirse con los poderes de este mundo. En el Antiguo Testamento, Babilonia representa el sistema religioso que está en oposición a la religión del verdadero Dios y trata de controlar al mundo. Como tal, se lo presenta como el gran enemigo tradicional del pueblo de Dios. Y esto es importante que lo veamos, porque hay mucha confusión con relación a algunos términos que aparecen en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis,
Pero usted se va a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando de cómo se aplica. Ya hemos explicado algunos de estos detalles. Pero cómo se aplica en la palabra de Dios la expresión a Babilonia. La madre de las rameras y las abominaciones que estudiamos en el capítulo anterior. O sea, una madre que tiene hijas. O sea, las iglesias que salieron de la iglesia madre se vuelven a unir con la iglesia madre, buscando justamente ese poder y esa autoridad para dominar el mundo y para imponer sus dogmas. De eso es lo que está hablando Apocalipsis cuando se refiere a Babilonia. Pero esta Babilonia recibe que la autoridad de las naciones de la tierra, el poder que le ceden las naciones de la tierra, y todo eso con el propósito de dominar el mundo e imponer sus dogmas. Cuando hablamos de Babilonia en Apocalipsis, no estamos hablando de una ciudad que ya había desaparecido. Estamos hablando de una unión de iglesias. La iglesia madre, como se le llama todavía la iglesia católica, más las iglesias que salieron de la iglesia madre, pero que siguen unidas con la iglesia madre en puntos de doctrina y en ideologías. Punto de doctrina, el domingo. Están unidas la mayoría de las iglesias protestantes con la iglesia madre en el domingo. Punto de doctrina, la inmortalidad del alma. ¿Qué pasa con el hombre después que muere? En ese punto también están unidas, aunque hay algunas diferencias en cuanto a dónde va la persona cuando muere. Ellos ambos entienden que cuando la persona muere, su alma se desprende de su cuerpo y entra a un espíritu superior y va al infierno o va a la gloria. Son conceptos que no están arraigados en un así dice Jehová. Ideologías que las unen. Podemos mencionar de forma muy clara y directa el ecumenismo. Cómo las iglesias se han unido, están en ese proceso y en otros estudios hemos hablado con detalles acerca de eso. Así que Babilonia en Apocalipsis es la unión de la iglesia madre con las iglesias que salieron de ella pero que se mantienen unidas, más recibiendo el apoyo del poder político del mundo para poder establecerse. Así lo describe la palabra inspirada. Entremos entonces en el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo y tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Cuando miramos a otro ángel, no estamos hablando de otro ángel después de lo que estaban derramando las 7 copas. Cuando hablamos de que este ángel viene a iluminar la tierra con su resplandor, entonces no es de los ángeles que tenían las 7 copas que derramaron con la ira de Dios. Este otro ángel al que nos hace referencia el capítulo 18 nos conecta con el capítulo 14, donde aparecen 3 mensajes angélicos que están proclamando al mundo para que el mundo se prepare para el encuentro con Cristo. Entonces, este ángel que se ve en el capítulo 18 nos conecta directamente con el capítulo 14. Por lo tanto, el ángel de Apocalipsis 18 es el 4º ángel de Apocalipsis. Cuando comparamos los mensajes de los 3 ángeles con este, se nota un contraste. Los primeros 3 ángeles volaban por en medio del cielo, pregonando a gran voz un mensaje para toda la población terrestre. Pero el mensaje de este 4º ángel es de urgencia, una urgencia todavía mucho mayor. Y lo podemos comparar con lo que pasó con Noé. Por ejemplo, Noé estuvo predicando por 120 años, proclamando el mensaje de salvación cada vez que clavaba un clavo, cada vez que colocaba una tabla, en la medida que avanzaba. Pero cuando se terminó de construir el barco, entonces Noé dio un mensaje final, un mensaje con urgencia. Ya el barco está terminado y Dios acompañó ese mensaje con una señal extraordinaria. ¿Cuál fue la señal que acompañó ese último mensaje? Que los animales y las aves comenzaron a entrar en el arca en un perfecto orden de 2 en 2 y de 7 en 7. Eso era un milagro extraordinario. La gente se quedaba mirando asombrada lo que estaba pasando. ¿Cómo eran guiados estos animales? Ellos no podían ver,
Claro, eran ángeles de Dios que estaban guiando en ese perfecto orden a estos animales a entrar en el arca. Pero ni aun viendo esta señal extraordinaria, ellos obtemperaron en entrar en el arca. Ni siquiera viendo este mensaje extraordinario de los animales entrando en el arca, ellos tuvieron un cambio de actitud. Pero la urgencia de este último mensaje fue mayor que todas, porque ya no había más tiempo. De igual manera, ya se han dado los mensajes de los 3 ángeles en el capítulo 14. Pero este último ángel, el cuarto ángel del Apocalipsis, está dando un mensaje de urgencia final, porque ya el tiempo se acaba, ya la gracia está para terminar y ya muy pronto se derramarán las 7 postreras plagas. Por lo tanto, ese cuarto ángel da el último mensaje de amonestación a este mundo. Dice el versículo 2 que el ángel clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Cuando notamos lo que dice el texto, lo primero, recuerden lo que hablamos hace un momento. Babilonia no es la Babilonia literal que ya no existía. Era ruina lo que quedaba de Babilonia cuando se escribió el Apocalipsis. Así que ya entendemos que esta Babilonia es la Babilonia espiritual del tiempo del fin a la que está haciendo alusión Apocalipsis 18. Por lo tanto, le está dando el mensaje, pero un mensaje que nos conecta con el mensaje del capítulo 14. Por eso estamos viendo que este es el cuarto ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjense que el mensaje del capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles, está diciendo: ha caído Babilonia. En el mensaje del capítulo 18, versículo 2, está diciendo: ha caído Babilonia. Es el mismo mensaje que se está dando. Y este mensaje del capítulo 14 y del capítulo 18 están hablando justamente de la caída espiritual de una iglesia que se ha empoderado en el mundo. El mensaje triangelical más el mensaje del cuarto ángel es el mismo mensaje que se está dando al mundo, pero ahora con una urgencia mayor en el tiempo final de la historia de este mundo, cuando ya queda muy poco para que termine la existencia de la humanidad. Aquí en el texto, la caída de Babilonia, del tiempo del fin que sucederá en el futuro, es anunciada como si ya hubiera ocurrido, subrayando así la certeza profética de la destrucción futura de Babilonia. Y es interesante esto porque hay una serie de terminologías en los idiomas en que se escribió la Biblia, que no vamos a entrar en esos detalles, pero que se utiliza un término que habla de un futuro como pasado. Y ese futuro como pasado lo que está diciendo es la certeza. No ha pasado, pero lo estoy diciendo como que ya pasó porque eso va a acontecer. Es un hecho que nada ni nadie va a impedir que suceda. Así lo emplea la palabra de Dios. Ha caído Babilonia. No ha pasado todavía, está en el futuro, pero ese es un futuro perfecto que se va a cumplir de una manera extraordinaria. Vamos a ver cómo los profetas Isaías y Jeremías también lo decían de manera como se expresa en el Antiguo Testamento. Cómo ellos expresaron la caída de la Babilonia literal, de la ciudad de Babilonia, y cómo eso lo está utilizando ahora como un símbolo del profeta Juan en el Apocalipsis. Isaías 21:9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Isaías está haciendo esta profecía antes de la caída de Babilonia, porque recuerden, Isaías se escribió en el 722 antes de Cristo. Así que cuando hablamos de que Isaías está hablando de una expresión de que cayó Babilonia cuando todavía Babilonia no ha llegado a ese esplendor y a esa gloria, estamos hablando de una profecía que se cumple, pero con expresiones similares a las de Apocalipsis. Está hablando de un futuro como un pasado. Cayó Babilonia. Pero vamos a ver al profeta Jeremías. En un momento cayó Babilonia y se despedazó
gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Cayó Babilonia, está diciendo Jeremías, pero Jeremías no vio la caída de Babilonia. Él murió mucho antes de que Babilonia cayera, pero lo está hablando, le está mencionando como un hecho ya consumado, esa certeza, como habla la profecía bíblica, de hechos que aunque no han acontecido, van a acontecer porque la profecía se cumplirá. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. ¿Por qué ha de caer Babilonia? ¿Cuáles son las razones que nos da la Biblia por qué ha de caer Babilonia? Lo primero que tenemos que ver es que la Biblia habla de que con el vino de la ira de su fornicación, ella ha embriagado a todas las naciones. Esto apunta a las actividades seductoras de Babilonia del tiempo del fin, engañando a la gente para que acepte sus demandas religiosas. Ya explicamos en el capítulo precedente que el vino que usa Babilonia para embriagar a las naciones son las falsas doctrinas, son las falsas enseñanzas con las que ha confundido a los reyes de la tierra y los ha envuelto para que puedan darle el apoyo que le están brindando hoy en el mundo. Esa es una de las razones por las que ha de caer Babilonia. Así lo está expresando el libro de Apocalipsis. Otra razón es que Babilonia ha seducido a los reyes de la tierra para cometer fornicación con ella. Y hemos explicado que esa fornicación a la que se refiere la palabra de Dios es una fornicación espiritual, que es una unión ilícita. Cristo, Dios, es el esposo de su iglesia. Cuando la iglesia hace una unión con un estado, con un gobierno, entonces la Biblia le llama a eso una unión ilícita, y pusimos ejemplos de cómo la Biblia mencionaba cuando se unieron naciones con Israel, cómo eso era una fornicación. El libro de Ezequiel lo explica de manera muy clara y ya eso lo vimos en el capítulo precedente. Pero solamente recordar que la fornicación espiritual es la unión ilícita entre la iglesia y el Estado. El Señor Jesús dijo claramente: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La iglesia no puede ir a buscar el apoyo político, tiene que buscar el apoyo en Dios, en el poder de Dios, no en el apoyo humano y de la fuerza de los gobiernos de este mundo. Esta unión ilícita, la Biblia le llama fornicación. Fíjense cómo Apocalipsis está citando tanto el Antiguo Testamento, porque es que aproximadamente un 70% del Nuevo Testamento son citas directas del Antiguo Testamento. Es lo que algunas personas que no han estudiado con profundidad el texto bíblico, entonces quieren decir que el Antiguo Testamento fue ya abolido y que solamente el Nuevo es el que tiene validez. No, hermanos. La Biblia es un todo. De hecho, cuando Jesús nos habla acerca de las Escrituras, era el Antiguo Testamento a lo que se está haciendo referencia, porque era lo que existía en ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que quieran quitarle validez e importancia a la mayor parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento? Así que vamos a ver cuáles son las expresiones de Isaías y Jeremías que hablan acerca de lo que iba a ser Babilonia. Isaías 13:21 dice: sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Fíjense cómo esa Babilonia, que era una ciudad tan esplendorosa y tan gloriosa, se está hablando de que iba a ser morada de los animales salvajes. Y Jeremías dice: por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella. Polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Está hablando de la destrucción de Babilonia y cómo va a ser morada de los animales salvajes. Así que lo que está diciendo Apocalipsis son citas directas del Antiguo Testamento.
Babilonia en el tiempo del fin representa la confederación religiosa mundial constituida por la Trinidad satánica que se dispone contra Dios y su pueblo. En el capítulo 16 de Apocalipsis habla de que se van a unir 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Y cuáles son esos 3 espíritus inmundos? La bestia, que es un símbolo, en el capítulo 13, los primeros 10 versículos, es un símbolo del catolicismo. El falso profeta, la segunda bestia del capítulo 13, a partir del verso 11 hasta el 18, que es un símbolo del protestantismo apóstata. Y número 3, el dragón, y el dragón simboliza el espiritismo. Así que los 3 espíritus inmundos son el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, símbolo del espiritismo, el falso profeta, símbolo del protestantismo apóstata, y la bestia, símbolo del catolicismo. Estos 3 poderes se van a unir. ¿Qué estamos hablando cuando decimos del espiritismo? Son todas las religiones que tienen una base espiritualista. Se van a unir esas religiones con la bestia para poder dominar el mundo. Esa es la Trinidad satánica de la que habla Apocalipsis 16, 19. Usted lo puede buscar allí en las Escrituras. Se van a unir y van a dominar el mundo. Y ya explicamos en el capítulo anterior, en el 17, cómo va a ser esa unión y cuál es el objetivo de esa unión. Pasamos al versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjense cómo en el versículo 3 nos va dando algunas explicaciones. Las naciones han sido engañadas, han bebido del vino del furor de su fornicación, sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. Ya hemos enumerado en capítulos anteriores algunas de esas enseñanzas. Especialmente en el 17 explicamos varias de esas falsas enseñanzas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Esa unión ilícita entre el poder político y la iglesia. Ahora los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites, el aspecto económico involucrado. La aceptación del seductor vino de fornicación de Babilonia resulta en beber el vino de la ira de Dios. Y de eso se trata el capítulo 18. Este capítulo lo que está diciendo es, aquellos que han bebido del vino de Babilonia, ahora van a tener que beber del vino de la ira de Dios. O sea, hay un juicio que Dios va a hacer para todos esos que se han unido contra el pueblo de Dios y contra Dios y su verdadero mensaje que tiene que proclamarse en el mundo. Entonces, usted bebió del vino, usted se dejó engañar por esas falsas enseñanzas y doctrinas, las apoyó y las proclamó, y se unió para que se prohibiera que otros proclamasen el mensaje de Dios. Entonces ahora Dios va a ejecutar un juicio. De eso se trata este capítulo 18 y son los detalles que vamos a ver. Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. El que bebe del vino de la fornicación de Babilonia, entonces tendrá que beber del vino del furor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra inspirada. Job también nos dice algo acerca de esto. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Beber de la ira del Todopoderoso. El vino de la ira de Dios. A eso se está refiriendo Job 21:20. En el Salmo 75 nos dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Quiénes van a beber el vino de la ira de Dios, de ese cáliz que está en la mano de Jehová? Los impíos de la tierra, los que se han unido contra el pueblo de Dios, los que se resistieron a entrar en el arca de salvación que es Cristo. Pasamos al versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está el llamado que hace el cuarto ángel del Apocalipsis.
como Noé allá, el último mensaje que estaba dando para que la gente entrara en el arca. Hay que dar un último pregón. Este fuerte pregón ha de proclamarse al mundo entero. Salid de ella, pueblo mío. Y es importante ver los detalles que aparecen en este versículo. Es un eco de la apelación del profeta Jeremías a los judíos en Babilonia. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. O sea, lo mismo que está diciendo Jeremías es lo que está ahora citando aquí Juan en el Apocalipsis. Huid de Babilonia, salid de Babilonia para que no perezcáis. Salid de en medio de ella. El llamado final de Dios nos está diciendo que todavía hay pueblo de Dios en Babilonia. Así como estuvo Lot y su familia en Sodoma, pero Dios no dejó que pereciera el justo con los injustos y manda ángeles que los ayuden a salir finalmente de esa ciudad antes de que caigan los juicios de Dios. Dios no puede obligar a nadie a salir si no quiere salir. La esposa de Lot finalmente no quería y manifestó su no querer mirando hacia atrás en contra de la instrucción que había recibido y allí pereció juntamente con los que estaban en Sodoma. Se convirtió en estatua de sal y pereció. Dios hace el último llamado. ¿Por qué? Porque hay pueblo de Dios en Babilonia. Fíjense, la iglesia grande, la iglesia madre y las iglesias que se han unido con la madre, pero hay tantas personas sinceras que aman a Dios y les sirven conforme a la luz que han recibido en esas iglesias. Hay tanta gente que está allí sirviendo a Dios con temor y temblor conforme a la luz que ellos tienen de lo que es agradar a Dios y servirle. Y Dios sabe que esas personas están sirviéndole con entereza, con integridad. No juzgamos a nadie que esté en esas iglesias, jamás. Pero hay un llamado final que Dios va a hacer. El fuerte pregón de Apocalipsis 18:4 va a ser el llamado final para que todo pueblo de Dios que esté ahí en Babilonia, en esa confusión religiosa, salga de Babilonia y venga a formar parte del pueblo final de Dios, del remanente de Dios. Ese llamado final lo van a escuchar esos sinceros seguidores de Dios y van a salir de Babilonia y van a formar bandera junto con el pueblo de Dios. Qué maravilloso es Dios. Y este fuerte pregón no se va a dar vacío. La iglesia llena con el poder del Espíritu Santo va a salir a dar ese pregón. La lluvia tardía se derramará sobre la iglesia final que estará dando el fuerte pregón y miles de personas se convertirán en un día. Van a abandonar a Babilonia y van a venir a servir bajo la bandera de Jesucristo. Jesús dijo en San Juan 10, tengo otras ovejas en otro redil, las cuales me conviene traer, y van a oír mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si hay un tiempo cuando se va a cumplir lo que Jesús dijo, va a ser ese tiempo final, cuando se esté dando el mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis. Pasamos al versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Va a ser destruida Babilonia porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado. Romanos 2:5 dice que Dios es justo y parte de su justicia es que Él no va a pasar por alto el pecado. Dice el texto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no es un juez inexorable, no, es un juez justo. Y así lo llama la Biblia, el justo juicio de Dios. Cuando Dios haga este juicio es porque lo ha hecho con toda justicia, dando oportunidad tras oportunidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero respetando el libre albedrío que le ha concedido a cada ser humano, que si usted decidió no entrar en el arca, es su decisión. Dios respeta su decisión, pero Dios sigue adelante con su plan. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia, que cada quien reciba conforme a lo que ha hecho. El versículo 6 nos dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras.
En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios es justo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué se le va a dar a Babilonia? El doble de lo que ella ha hecho. Así lo describe el versículo 6. Ahora, si nosotros vamos al Salmo 137, dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Es bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú hiciste. O sea, así como tú hiciste, te harán. Eso es justicia. Es lo que está enmarcando el capítulo 18. Dios va a hacer juicio y justicia sobre esos que se han unido contra él. Sigue diciendo Jeremías ahora en el capítulo 50, verso 29. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Así como Jeremías e Isaías están hablando de la Babilonia literal, fíjense cómo en palabras muy similares a las que usan Isaías y Jeremías y Ezequiel en otros textos, nos está citando Apocalipsis 18 para aplicar eso a la Babilonia espiritual. Se le va a pagar conforme a lo que ella ha hecho. Jeremías 51, 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos. Firma Jehová. O sea, yo voy a pagar todo el mal que ellos han hecho. Es lo que está diciendo igual Apocalipsis capítulo 18. Se le va a pagar el doble. Mateo 7:2 Jesús dijo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Eso es justicia. Eso es lo que Dios promete que va a hacer. Justicia. Pagarle conforme a como ella ha hecho. Pasamos al versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Así que este poder está glorificándose. Y dice el texto en el verso 7, como ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, dadle ahora en esa misma proporción, pero de tormento y llanto. Es lo que va a suceder, porque ella se ha enorgullecido y se siente reina y que no es viuda, pero sigue diciendo la palabra de Dios que esa jactancia de Babilonia, el tiempo del fin, evoca la jactancia misma de la antigua Babilonia. ¿Qué decía Babilonia en el Antiguo Testamento? Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, dice el Señor. Orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. ¿Qué está diciendo Isaías? Justamente, esta ciudad, esta nación que se siente tan poderosa y que no le va a pasar nada por quien ella es y lo que ha logrado. Dice, lo que temes, lo que tú dices que no te vendrá, eso te va a venir. El juicio de Dios va a caer sobre ti. Eso que se le aplica a la Babilonia literal, ahora lo está utilizando las mismas palabras Juan en Apocalipsis para aplicarlo a la Babilonia espiritual. Al glorificarse a sí misma, Babilonia supone y reclama las prerrogativas de Dios, porque en Apocalipsis la gloria solo pertenece a Dios, a nadie más. Por eso, en el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad
aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es Dios. Pero esta iglesia se siente que ella merece todo eso. Y entonces allí está el juicio que se establece para él. Pasamos al versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. En el verso 8 dice, en un solo día vendrán sus plagas. Las plagas sin duda son las 7 últimas plagas que narra Apocalipsis capítulo 16, pero que están todavía en el futuro, al momento que está presentando el capítulo 18. Así que las 7 últimas plagas van a caer sobre Babilonia. Recuerdan que hay una plaga directa que va a ser sobre el trono de la bestia. Así lo especifica el capítulo 16 que ya estudiamos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra, los que han fornicado, o sea, fíjense cómo está diciendo, esos gobiernos que le han dado el apoyo, con los que se ha unido esta iglesia. Recuerden, la fornicación espiritual es una unión ilícita. Dios no ha mandado a su iglesia a unirse con los gobiernos. Tiene que haber una separación entre iglesia y Estado, según lo que nos presenta Jesús. Así que los que han estado en esa unión ilícita, cuando vean el juicio que cae sobre Babilonia, sobre esta iglesia, entonces harán lamentación, llorarán cuando vean el humo de su incendio. Y cuando está hablando del humo de su incendio, nos hace una alusión a lo que pasó con Sodoma. Si usted busca Génesis 19:28, describe cómo Abraham ve el humo que ascendía de Sodoma y Gomorra, como el humo de un horno, como una señal del juicio divino sobre estas dos ciudades. La destrucción de la ciudad de la llanura se usa en el Antiguo Testamento como el modelo de la suerte de la antigua Babilonia. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra va a pasar con Babilonia. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios. Y cómo está utilizando una expresión similar cuando caiga el juicio de Dios sobre Babilonia y ellos vean el humo de su tormento y se van a lamentar y van a llorar porque donde estaba la fuerza de ellos ahora ha tenido este juicio de Dios. No por arrepentimiento van a llorar ni se van a lamentar, sino porque la fuente de sus recursos se les va de las manos. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico en el libro de Apocalipsis. Pasamos al verso 10. Sigue narrando de este grupo de personas, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y aquí aparecen otra sección de los ayes del Apocalipsis. Estos ayes son de el lamento por ver el juicio de Dios sobre Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y esa expresión en una hora hace alusión a una expresión similar que vimos en el capítulo precedente, en el 17. No es una hora profética, está diciendo en un momento, en un tiempo corto, en un periodo muy breve, vinieron los juicios sobre Babilonia. Así que esos ayes vienen de ese grupo de personas que ven el juicio de Dios. Hay una serie de 3 lamentos quejosos que aparecen en este capítulo 18 sobre la destrucción de Babilonia por quienes cooperaron con ella. Estos lamentos, estos 3 lamentos que aparecen en el capítulo 18 se expresan en la forma de antiguas endechas o lamentos funerarios. Se lamentan por lo que están perdiendo, pero por algo personal y económico. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 25, Jesús dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis
y lloraréis. Ese grupo de personas que han apoyado a esta iglesia, cuando vean el juicio de Dios, se van a lamentar. Y Jesús hizo una advertencia de esos que se sacian a expensas de explotar al otro, de explotar al pobre, esos que están viviendo en deleites y en gozo y en alegría, a expensas de maltratar a otros y de burlarse de otros, esos van a tener que lamentarse y llorar. Y es lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis capítulo 18. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes, los que han hecho negocios con este poder, los que se han enriquecido fruto de las relaciones ilícitas que han hecho con este poder. ¿Quiénes son los mercaderes? A lo que se refiere Apocalipsis capítulo 18. Estos grandes hombres de la tierra son los comerciantes detallistas figurados de Babilonia que venden y distribuyen su mercadería espiritual de las doctrinas y los mandamientos. Noten bien, es una alusión simbólico-espiritual, porque estamos hablando de una iglesia y una unión ilícita con poderes seculares. Entonces, ¿qué es lo que se mercadea? Doctrinas y mandamientos. Su dolor refleja sus motivos egoístas. La destrucción de Babilonia significa que se pone fin al flujo de mercaderías corruptas que han sido vendidas y distribuidas en su nombre y con las cuales ha engañado al mundo. Esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas con las que ha estado confundiendo a los reyes de la tierra, que tantos se han beneficiado de eso. Ahora el Señor le pone fin y ellos comienzan a llorar y a lamentarse. Esos mercaderes de la tierra son los que están comerciando con la religión, los que se están lucrando con la religión. Por ejemplo, durante la Edad Media se desarrollaron las indulgencias. Aquí coloco algunas imágenes de algunas de las indulgencias que se utilizaron. 1642, la que está en el centro. Otras son de 1777. Diferentes indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? El perdón, como dice esta del centro, sumario de las indulgencias y perdones concedidas a los cofadres del Santísimo Sacramento visitando la iglesia donde, o sea, vendían los perdones y la gente iba y compraba un perdón para poder librar su alma del infierno por tantos años, por tantos siglos. ¡Qué barbaridad! Fue de las cosas que indignaron a Martín Lutero. Cuando encuentra a alguien ebrio y va y le dice, cuando tú vayas a confesarte, no, ya, yo estoy perdonado, y saca una indulgencia y se le enseña, mire, yo compré esto. ¿Cómo una persona puede entender que alguien puede perdonar sin ser Dios? Pero perdonar independientemente de que tú peques. Eso no tiene sentido ni asidero en las Escrituras. Tú compras un perdón y ya tú tienes un perdón del Papa. Eso pasó ¿cuánto tiempo? Por siglos. ¿Y terminaron las indulgencias? No, no han terminado. Se siguen concediendo indulgencias. Quizás hoy no de la misma magnitud como se utilizaba en la Edad Media, pero siguen utilizándose. Miren esta indulgencia en honor al 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Una indulgencia plenaria que se dio en el 2015. Se siguen utilizando las indulgencias hoy, como se utilizaron en otro tiempo. Quizás no de la misma manera, de manera tan abierta como se hacía, con esas ventas directas que se hacían, pero esa doctrina no ha caducado. Siguen utilizando esta iglesia las indulgencias, independientemente de lo que la gente haga. Aquí usted tiene una indulgencia que dice que usted está perdonado. ¿Cómo es posible? Este tipo de cosas es lo que la Biblia llama una mercadería espiritual. Estos enfatizan lo abarcante de sus doctrinas y mandamientos corruptos de Babilonia, los mercaderes de la tierra. Este catálogo de mercadería no se diferencia de la lista de elementos de lujo mencionados en la endecha sobre Tiro. No vamos a entrar en esos detalles, pero usted lo puede ver, la relación, mercadería que se utilizaba allí. Sigue narrando para que ustedes puedan ver de manera más específica el verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas,
de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo de bestias o trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Esclavos, está hablando no de animales, de seres humanos que se esclavizan. Y dice la parte última, almas de hombres. Después de mencionar todo ese tipo de mercancías previamente, dice almas de hombres, o mejor dicho, seres humanos. En la Biblia, la palabra alma a menudo significa ser humano o persona. Algunos han considerado que almas de hombres es una referencia a la naturaleza espiritual de los seres humanos. En este capítulo está tratado. O sea, cuando menciona todas esas mercaderías con las que se está mercadeando, con las que se está comerciando, no se detiene ahí. Todo eso es simbólico, donde aterriza el texto. Esclavos mantienen a muchas personas en la esclavitud espiritual. La declaración concerniente a los siervos y almas de hombres se refiere más particularmente al dominio espiritual, es decir, a la esclavitud, que es en algunos casos más opresiva que la esclavitud física. Almas de hombres. ¿Qué es lo que se está mercadeando? Lo que se está mercadeando es la vida misma del ser humano, la salvación misma del ser humano. Se está jugando con la salvación de las personas. Eso es lo que está mercadeando esta iglesia, la madre y las hijas. ¿Cuántas personas se han enriquecido fruto de la religión? ¿Cuántas personas están negociando con almas de hombres? Pero Dios va a hacer juicio. Y esos que hablan tanto de Dios no pueden dejar de lado lo que está diciendo Apocalipsis 18. Eso que están haciendo a los hombres esclavos espirituales, eso que están mercadeando con las almas de los hombres, van a ser juzgados por Dios. Es lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 18. Ezequiel 27:13 dice: Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Fíjense cómo está diciendo Ezequiel que esa práctica de comerciar con hombres no es nueva. Lo que está narrando aquí el libro de Apocalipsis 18 lo está tomando del libro de Ezequiel. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra alma es mi vida. No vas a dejar mi vida en el sepulcro, es lo que está diciendo el Salmo. No vas a dejar mi vida en el sepulcro, allí mi cuerpo, mi ser, no. Apocalipsis 18:14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, aquí viene el segundo ay, ¿verdad? Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, el tercer ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Hemos leído varios versículos y fíjense cómo en estos versículos lo que va enfocando justamente es el lamento de estos que han estado en unión con esta iglesia.
madre. Quiero comparar esto que hemos leído, estos 4 versículos que hemos leído. Vamos a compararlo con Ezequiel 27, 29 al 32. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en la tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán sobre ti endechas amargas con amargura del alma. Levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? ¿Quién como la destruida en medio del mar? Lo que narra Ezequiel sobre Tiro ahora se aplica aquí en Apocalipsis para Babilonia, con palabras muy cercanas, muy similares. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Cuando se ve el juicio de Dios que cae sobre Babilonia, entonces dice el verso 20, alégrate sobre ella. ¿Quiénes? Los santos, los apóstoles, los profetas. Alégrense. No vamos a entrar en todos los detalles sobre esta alegría porque eso va a ser objetivo del capítulo 19. Vamos a ver, esto continúa en el 19. Vamos a ver entonces ese proceso de la alegría de los santos y por qué esa alegría al ver el juicio justo de Dios sobre Babilonia. Pero fíjense cómo en el verso 20 nos está diciendo, alégrate sobre ella. ¿Quiénes se van a alegrar? Los que han sufrido bajo esta iglesia. ¿Quiénes son los que se van a alegrar? A los que esta iglesia persiguió, mató. Esos son los que se van a alegrar ahora al ver el juicio de Dios. Los cielos, Jeremías 51, 48 y 49 dice, los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. O sea, Babilonia mató a tanta gente, entonces ahora vienen muchos sobre ella. Va a caer ahora sobre ella justamente ese juicio por lo que ella hizo, matando a tanta gente. Lo que está diciendo es justamente lo mismo aplicado a lo que Babilonia hizo contra el pueblo de Dios, a lo que dice la Biblia que hizo Babilonia contra el pueblo de Dios. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Una piedra de molino que la van a arrojar como un símbolo, diciendo así va a ser destruida Babilonia. ¿Qué es una piedra de molino? Si vemos en Mateo 18:6, Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús dijo eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Apocalipsis? Lo que va a pasar. Simbólicamente, tiró una piedra de molino al mar. Así va a pasar con Babilonia. Una piedra de molino era como esto que podemos ver aquí, ¿verdad? Y dice de molino de asno. O sea, cuando se ponía una piedra de molino era para moler el trigo. Era una piedra que pesaba entre 1 tonelada y 1,5 toneladas. Y esa piedra entonces se colocaba en ese círculo que se ve allí y era arrastrada por asno y daba vuelta y molían el trigo hasta convertirlo en harina con la que se hacía el pan. Entonces Jesús lo que está diciendo es que el que haga tropezar a los hijos de Dios, mejor que se amarre una piedra de esta, se la ponga en el cuello y se tire al mar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú con una piedra que pesa 1 tonelada, 1,5 toneladas, te hunde en el mar, no hay quien te saque del mar. Es que estás perdido completamente. Y esta ilustración que aparece aquí acerca de que se tiró una piedra de molino al mar, así va a ser destruida Babilonia, está hablando de la destrucción final y definitiva de Babilonia. Pasamos al verso 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Si leemos Ezequiel 16:22 dice, robarán tus riquezas, saquearán tus mercaderías,
arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Lo que está diciendo Ezequiel que iba a pasar con la Babilonia literal es lo que está tomando Apocalipsis 18 para decir, eso es lo que va a suceder con la Babilonia espiritual. En vez de haber fiesta, alegría, algarabía, lo que viene es destrucción. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Vuelve a reiterar Apocalipsis 18, que los mercaderes eran los poderosos de la tierra, los grandes, los reyes, los capitanes, los que dominan las finanzas del mundo, que se han unido para apoyar a esta iglesia. Entonces, fueron engañados por sus hechicerías. La Biblia le llama hechicerías a las señales que va a hacer este poder para engañar a los reyes de la tierra. Jeremías capítulo 25, verso 10 dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y ya menciona aquí, luz de lámpara, no va a alumbrar. Voy a hacer que desaparezca lo mismo, pero fíjense que las señales de hechicerías son los medios que usó la bestia de la tierra, bajo los auspicios de la bestia del mar, para engañar y seducir a los que moran en la tierra, recibir la marca de la bestia y ponerse del lado. Apocalipsis 13, ese estudio está aquí en este canal, usted lo puede buscar. Apocalipsis 13 presenta una primera bestia que simboliza el papado y una segunda bestia que simboliza los Estados Unidos. Esos estudios están aquí. Entonces, la segunda bestia va a hacer grandes señales con el apoyo de la primera bestia. Todo esto para poder lograr unir al mundo a que le den su apoyo a este poder y formar entonces la Trinidad satánica. O sea, lo que dijimos ahorita que narra Apocalipsis 16, 19. Se van a unificar tres espíritus inmundos a manera de rana para reunir a los reyes de la tierra para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, estos poderes se van a unir. ¿Y qué lo va a unir? El engaño satánico, pero que va a ser utilizado a través de este poder. Dice el capítulo 13, verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vida. ¿Cómo engaña a los moradores de la tierra? Con señales. Esas señales, aún haciendo descender fuego del cielo, la Biblia dice que son hechicerías. O sea, no son señales que vienen de Dios. Vienen del otro lado, del enemigo. En el capítulo 19, versículo 20 dice, y la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios va a hacer juicio a esos que han utilizado hasta las grandes señales para engañar a los reyes de la tierra, para engañar al mundo entero. Y terminamos el capítulo con el último versículo, el versículo 24, que dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, en Babilonia se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Por qué va a ser juzgada Babilonia? ¿Por qué va a ser juzgado este poder del papado que se une con las iglesias protestantes y con los reyes de la tierra para dominar el mundo? Porque una de las razones es que hay sangre en sus manos. ¿De dónde podemos extraer eso? Lo está diciendo el capítulo 18, verso 24, pero ya en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como él.
O sea, los que murieron durante la Edad Media están siendo aquí simbolizados como que están debajo del altar, clamando por justicia. Y se les dice todavía, hay otros que van a morir. O sea, esta iglesia ha matado millones de cristianos a través de los siglos, simplemente porque creían diferente a ellos, porque interpretaban la Biblia como es, no como ellos querían que se interpretara. Esta iglesia, madre, con las hijas que se unen con ella y forman un ecumenismo contemporáneo, se unen con los reyes de la tierra para dominar al mundo, para gobernar a este planeta Tierra. Pero Dios es justo y este capítulo muestra que Dios va a ser justo. Así que esta mujer se ve en el capítulo 17 como ebria. Vi a la mujer ebria, pero ¿ebria de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Se ve ebria por toda la sangre que tiene en sus manos. La Babilonia, el tiempo del fin, es hallada responsable por acusar injustamente al pueblo fiel de Dios e inducir a los poderes seculares y políticos del mundo a destruirlos y a derramar su sangre. El juicio sobre el sistema religioso apóstata del tiempo del fin es la solución de Dios para salvar a su pueblo oprimido y perseguido, para hacer justicia a los santos que claman para que se haga justicia. Mis amados, Dios es justo y Dios va a hacer justicia en el momento indicado. No nos desesperemos, porque Dios va a hacer justicia. Jeremías 51, 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, firma Jehová. Dios va a pagar el mal que se ha hecho contra los hijos de Dios. El apóstol Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es justo y Dios va a actuar con justicia en el momento indicado. Yo pagaré, mía es la venganza, así dice el Señor. Apocalipsis 18 lo que está presentando es el justo juicio de Dios contra un poder que se ha unido con los reyes de la tierra, que se ha unido con sus hijas, para dominar al mundo, para formar una triple alianza, para tener control sobre todo lo que pasa en este mundo e imponer una marca por la fuerza. Pero Dios va a hacer justicia. Apocalipsis 18 muestra el justo juicio de Dios contra estos poderes que se unen contra Él y contra su pueblo. Que Dios nos ayude a tener la luz necesaria para que salgamos de Babilonia mientras haya oportunidades, para que salgamos de la confusión religiosa y formemos bandera con Cristo Jesús y su iglesia remanente. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. El pueblo fiel de Dios no será la mayoría del mundo, va a ser una manada pequeña, dice Jesús, pero esa manada pequeña es a quien Cristo viene a buscar. Que tú y yo estemos en ese grupo de fieles del Señor. Que Dios te bendiga.